así barría, así, así, así barría, así, así, así barría que yo lo vi. No. Así barría, así, así. Así barría, así, así, así barría, así, así. Estoy barriendo, estoy barriendo. Van a disculpar, así barría, así, así. Así barría, así, así. Es que ha estado hace un rato por aquí el Jaime Dunn. Y tengo que barrer. No. Tengo que barrer la basura. La basura de Jaime Dunn hay que barrer. No estamos a favor, no estamos a favor. No estamos a favor de los candidatos que quieren imitar al señor Javier Milei. No estamos a favor de entrevistas condescendientes. Estoy barriendo. Ha venido Jaime Dunn. Van a disculpar. Termino de barrer y arrancamos. Termino de barrer y arrancamos porque hartas huevadas, harta basura me ha dejado Jaime Dunn acá. Sí, en serio. En serio, a la ultraderecha, ni un tantico así. Arranca con Textos Salvajes. Ahora sí, con el Bella Ciao. Ya terminó de barrer. Ay, me he cansado. Arranca con Textos Salvajes. Say no to Donald Trump. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y el programa de hoy con mi escobita para barrer a la basura de la ultraderecha. Esto es un instrumento del pueblo, instrumento popular. ¡Sí! Para barrer a la ultraderecha. Cero condescendencia con la ultraderecha. Con la ultraderecha no se discute. Con la ultraderecha no se debate. Ah, caray. A la ultraderecha se la combate con escobas para barrerla. Hoy nuestra editorial: Trump, el rey loco. Aniversario hoy natalicio del gran Fidel Castro Ruz, nuestro comandante eterno. Mañana un especial de Fidel. A ver si no vuelve nunca más Jaime Dunn a este canal. No queremos a la ultraderecha. No queremos a esa ultraderecha de Jaime Dunn y compañía, que viene a recortar, que viene a despedir, que viene a hambrear, que viene a cercenar nuestros derechos que tanto nos ha costado. Ni un, como decía Ernesto Guevara de la Serna Lynch, ni un tantico así con los gringos y con la ultraderecha. Para eso tenemos nuestras escobas. Las escobas de las orguíñes vascas, de las brujas. Ahí nos vamos a ir volando para combatir a la derecha y a la ultraderecha que se viene. ¡Ay, caramba! Eso va a ser la unidad del bloque popular. Hoy vamos a hablar de este señor, amigo de Jaime Dunn, por cierto, amigo de Marcelo Claure, amigo de Tuto Quiroga, amigo de Doria Medina. Bueno, los amiguitos de este impresentable, de este psicópata, que acaba de desplegar, por eso le decimos no, say no, ya say no, solo di no a toda esta juntucha, a todas estas elecciones democráticas, a toda esta pantomima, a todas estas elecciones deslegitimadas. Dile no a Donald Trump. Donald Trump hoy, por eso le llamamos así, el rey loco. Donald Trump ha desplegado hoy al ejército en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington. El ejército. Ah, caray. Y tú dirás, pero ¿para qué carajito ha desplegado? Pero ¿cómo? Pero hay policía, hay todo, pero ¿cómo comiendo? Ha desplegado la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no es otra cosa que el ejército de los Estados Unidos. Y han invadido Estados Unidos, ha habido un ataque terrorista al mayor estado... No ha pasado nada de eso. Dice Donald Trump, el rey loco, que hay muchas personas sin hogar, homeless, le dicen en Estados Unidos, home, casa, lessing, homeless, vagabundos, gente pobre,
distraídos, maleantes que están durmiendo en los parques de Washington y que hay que limpiar la ciudad. A eso ha venido la ultraderecha y la derecha, no solo los Estados Unidos, acá también, en nuestro estado plurinacional de Bolivia. Vienen a limpiar a los sucios, a los que no nos bañamos, a los maleantes, a los zurdos, a los comunistas, a los indios, a los salvajes, a las hordas. Hay que limpiar. Hay que limpiar. Así como están blanqueando el genocidio contra el pueblo palestino, ahora van a limpiar. Operación limpieza. ¿Y qué van a limpiar? ¿Y quiénes somos los sucios? ¿Quiénes somos los cuchis en todo esto? Bueno, el que piensa diferente, el otro, las mujeres, los indígenas, los obreros, los trabajadores, los funcionarios, los izquierdosos, los revoltosos, los revolucionarios, los flojos, todos esos somos. Objetivo de esta operación limpieza. Y claro, ya desplegó Donald Trump al ejército, a la Guardia Nacional en Los Ángeles para detener y deportar latinos migrantes. Y para sofocar las protestas que se desencadenaron hace unas semanas en LA. En Los Ángeles. LA, dicen los gringos, para no pronunciar el nombre en castellano. LA. He estado en LA, Los Ángeles. Ya fue desplegado el ejército en Los Ángeles para sofocar, para reprimir. La operación limpieza, esa que va a venir dentro de poco acá en Bolivia, la operación limpieza cierra siempre con represión. Las protestas sociales, primero limpiamos y luego cuando se levanten, reprimimos. Matanzas, masacres, como en Palestina. Igualengo, pariente, igualito. Ha desplegado el ejército este señor en Washington. ¿Y qué es eso? Dice que hay parques llenos de campamentos con homeless, vagabundos y que se tienen que ir fuera de la ciudad. ¿Por qué Washington? Porque Washington, como Los Ángeles, ya lo dijimos hace una semana, son ciudades refugio. Ojo al dato, ¿qué son las ciudades refugio? Son ciudades gobernadas por demócratas, por la oposición a este señor, que están desobedeciendo las leyes federales de este señor. Tienen que deportar latinos, encarcelar, tienen que limpiar las calles, saquen a la gente pobre. La guerra contra los pobres será limpiando a los pobres, limpiándolos. Sacándolos, matándolos, quitando sanidad, quitando salud, quitando educación, quitando derechos sociales, limpiarlos, como están haciendo los sionistas en Palestina, limpiando palestinos, como están limpiando palestinos, matando de hambre a los niños. Es la operación limpieza étnica en Gaza, pero limpieza social, clasista en los Estados Unidos. El ultracapitalismo, el capitalismo salvaje, el neoliberalismo que impulsa ahora sin asco y quitadas las caretas y las máscaras la ultraderecha de Jaime Dunn, que ha estado por aquí, me parece que ha quedado un poquito más... No, mira, ya, tengo que seguir barriendo. ¡Tienes que estar tranquilo nomás! Así barría. La limpieza clasista solo cierra con represión. Y lo que está pasando en Washington, lo que pasó en Los Ángeles, lo que está pasando en la Franja de Gaza, son laboratorios, son experimentos. Están probando a ver si esa vaina funciona, a ver si pueden hacer eso, a ver si no hay demasiadas protestas, a ver cómo lo maquillan mediáticamente, a ver cuántos periodistas compran, cuántas cadenas de televisión se acoplan al mensaje, se copan, que dirían en la Argentina, a este mensaje clasista de odio contra los pobres, contra las mujeres, contra los indígenas, contra la clase trabajadora,
contra el movimiento nacional popular, campesino, originario. Van por nosotros. Van por nosotros, nos quieren limpiar. Y Washington es un laboratorio. Esto está generando protestas en los Estados Unidos. Sí, esto está generando este movimiento. Dile no, solo dile no, just say no a Donald Trump. Pero esto es un pulso. Y esto también fundamentalmente en los medios de comunicación, como Aviala, en las redes sociales, es una pugna de relatos, de narrativas. ¿Qué narrativa, qué relato pesa más? ¿Cuál se impone? Y ellos tienen mucha plata. Ellos compran muchos medios. Ya escuchamos hace poco al señor Marcelo Claure. Tengo $2 millones y con eso compro el canal de televisión que me dé la gana en Bolivia. Puedo hacerlo y de ahí direcciono. Compro encuestas y de ahí direcciono. Este va primero, este va segundo. Y luego llegan las elecciones, los resultados dicen otra cosa porque las encuestas siempre mienten y obedecen a quien las paga. Claro, fraude. Fraude otra vez con la OEA en la Plaza Baroa. En fin, no me voy a meter en camisa de 11 varas. Nosotros arrancamos con textos salvajes. Trump, el rey loco. ¿Por qué le decimos el rey loco? Porque Juan Carlos Monedero, el politólogo español, ha hecho una similitud, un símil con un rey del siglo XIX de Baviera. Lo vamos a ver ahorita nomás, pariente. ¿Pueden creer? Las similitudes, lo que se parece Donald Trump a ese mal llamado rey loco. Arranca con textos salvajes. Yo aprovecharé, mientras ponemos el sello, aprovecharé que ha quedado un poquito todavía por acá, un poquito a la ultraderecha. Hay que barrer, viejo, hay que barrer. Ah. Creo que ya está, ¿no? Creo que ya está. Se ve bien, ¿no? Se ve bien, creo que sí, creo que se ve bien. Vamos a escucharle a Juan Carlos Monedero. El rey loco, Donald Trump. Luis II de Baviera gobernó entre 1845 y 1866 y fue apodado el Rey Loco. Pero en realidad loco no estaba, solamente era un caprichoso con mucho poder que puso en riesgo el futuro de Alemania. El rey Ludwig se hizo célebre por su carácter excéntrico, por sus enormes gastos en castillos de fantasía como Neuschwanstein, inspirados en leyendas germánicas y la música de Richard Wagner, a quien admiraba y protegió económicamente, pero sobre todo por su aislamiento político, justo cuando Bismarck estaba organizando la unificación alemana. Su conducta extravagante y sus deudas llevaron al gobierno bávaro a declararlo incapacitado en 1886. Murió muy poco después, en circunstancias misteriosas, ahogado en el lago de Starnberger, en un sitio donde no había ni siquiera profundidad, junto a su médico, en una trama, ya digo, nunca aclarada, donde todo apunta a que fue eliminado políticamente para evitar problemas mayores. El Estado profundo existe desde que existe el Estado. La comparación de Ludwig con Donald Trump puede convertirse en el futuro en un clásico, no porque Trump vaya a aparecer ahogado en su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, cosa que tampoco hay que descartar, sino porque sus caprichos, su acercamiento y alejamientos de la política, su confusión entre su vida privada y su vida pública, así como sus salidas de tono, las convierten en vidas paralelas. Digo esto porque la relación de Trump con Venezuela se interpretaría más fácil leyendo, no sé, las vísceras de un ganso que vuela al atardecer hacia el oriente, o leyendo los pozos del café o reinterpretando a Nostradamus, antes que con las reglas de la ciencia política. Hace unos días Estados Unidos intercambió a 252 venezolanos que habían sido secuestrados sin juicio en el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador. Todo a cambio de 10 delincuentes norteamericanos presos, condenados, juzgados en Venezuela por haber cometido delitos, especialmente de espionaje y sabotaje.
Curioso que entre ellos había un estadounidense de origen venezolano, Dahoud Hanit Ortiz, que era autor en 2016 de un triple asesinato en Madrid y que estaba buscado por la policía española. Es decir, que Trump no reclamó solamente a benditas almas de ciudadanos norteamericanos. Igualmente, la administración estadounidense concedió una licencia en julio a Chevron, que en verdad tiene algunos rasgos de licencia fantasma, en un juego de tira y afloja que viene desde el primer gobierno de Trump y luego lo continuó Biden. Esta nueva licencia es una señal clara de aflojamiento de la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pero resulta que al tiempo que el gobierno venezolano parece operar con mayor sincronía, en el caso norteamericano los vaivenes vuelven a dar señal de desconcierto. En el marco de esta nueva autorización llama la atención, por un lado, la articulación de PDVSA con el gobierno venezolano, a diferencia de otros momentos de la historia donde PDVSA parecía operar con independencia y al margen de la línea que marcara el gobierno. Pero por otro se expresa la pugna entre el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que ha hecho su apuesta por ExxonMobil en el Esequibo, siempre en contra de Venezuela, y Richard Grenell, el enviado de Donald Trump para misiones especiales, pero cuidado, también las necesidades objetivas del gobierno de Trump, que en su enfrentamiento actual con México, con Canadá, con Rusia, con Irán, necesita aflojar la presión con Venezuela para no generar ausencia de crudo en el mercado mundial con inciertas consecuencias. La cuestión es que después de esta relajación del ilegal cerco sobre Venezuela, ahora Trump se descuelga a través de su fiscal general, Pam Bondi, diciendo que dobla a $50 millones la recompensa a quien dé información sobre el presidente Maduro. La fiscal general, sin prueba alguna, como ha afirmado la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum o el presidente colombiano Gustavo Petro, decía que durante más de una década Maduro ha sido un líder del cártel de los soles, que es responsable del tráfico de drogas a Estados Unidos. Al tiempo que se renovaba el ataque contra Venezuela, Trump firmaba un decreto que autoriza al ejército norteamericano a intervenir en otros países para, supuestamente, luchar contra los cárteles de la droga. Uno supone que sería más fácil que frenase el consumo de droga dentro de su propio país, pero si no lo hace, hay también que suponer que tanto una cosa como la otra, es decir, que tanto el consumo de drogas como el fentanilo dentro de los Estados Unidos como la intervención en otros países, forma parte de los mismos intereses de las élites que gobiernan Estados Unidos. Y no olvidemos que tanto la presidenta de México como el presidente de Colombia han dicho que cuidado Estados Unidos con pretender ninguna intervención militar en su suelo, porque son países soberanos. Incluso el presidente Petro ha hecho una clara advertencia recordando que en la Gran Colombia el ejército bolivariano es tanto el colombiano como el venezolano. Como el rey Ludwig, Trump hace constantemente una cosa y la contraria. Pone aranceles y los quita. Sanciona a países a los que acusa de terrorismo y luego relaja las sanciones. Declara sobre Gaza una cosa y la opuesta. Dice que se ha solucionado la guerra en Ucrania y al día siguiente lo niega. Hace afirmaciones sobre la Reserva Federal y el presidente de la Reserva Federal le desmiente en la misma rueda de prensa. Amenaza con nuevas represalias a países que son soberanos y luego no puede ejecutarlas. Acusa a los integristas sirios de ser unos asesinos y luego celebra que el jefe de esos asesinos sea el nuevo presidente del país. Apoya a Zelensky y ridiculiza a Zelensky. Autoriza después que se bombardee la sede de la policía de ese nuevo presidente de Siria. Se declara amigo de Putin y amenaza con las 7 plagas a Putin. Insulta a Xi Jinping, le sube los aranceles y luego da marcha atrás y dice que es un gran estadista. Me pregunto yo, ¿terminará Trump flotando en una piscina? Lo cierto es que igual que el rey Ludwig convocaba la risa en sus delirios, Trump tiene un lado cómico que hace aún más incomprensible que pueda dirigir el país más poderoso del mundo. Y no es extraño que quienes le siguen sean los Bolsonaro, los Milei, los Salinas Pliego, los Kast, los Abascal y toda esa tropa sorprendente de la extrema derecha que sin mucha explicación pueblan buena parte de las tertulias de todos los países. Con ese ánimo no quiero dejar de suministrar algunos datos que pueden resultar de interés para el presidente norteamericano y la captura del peligroso Nicolás Maduro. Es verdad que no soy una persona
especialmente interesada en el dinero, pero 50 millones de dólares tampoco es una cantidad a despreciar que podremos utilizar seguro en buenas causas. Por eso quiero suministrar alguna información relevante para la captura del presidente Maduro. Atentos. Es alto y tiene bigote. Vive en Caracas y suele merodear la zona del Palacio de Miraflores, por lo que podría inferirse que vive cerca. Un ciudadano norteamericano de nombre Grenell, al parecer, le ha visitado por esa zona de Caracas, de manera que igual tiene alguna información sobre el buscado Maduro. Se le ve al interfecto con frecuencia con una ciudadana llamada Cilia Flores, con la que es probable que tenga alguna relación, lo que convendría investigar. A veces conduce él mismo un auto familiar y al parecer en el pasado condujo un autobús, lo que puede dar igualmente pistas del sujeto. Le votaron al parecer más de 6 millones de personas en las elecciones presidenciales, de manera que presumo que alguno de esos votantes algo debe saber y eso puede ayudar a su reconocimiento. Entre su círculo de allegados está una tal Delcy Rodríguez y un tal Jorge Rodríguez, y es probable, no es seguro, pero probable, por la coincidencia de los apellidos, que puedan tener algún vínculo entre ellos. El citado Jorge Rodríguez firma en la red X como Jorge PSUV, por lo que quizá tenga también alguna relación con la formación política PSUV, aunque esto no pueda afirmarse con total seguridad. También se le ha visto con el conocido como Diosdado Cabello, que en su cuenta de X firma como D Cabello R. Cuidado, la R puede dar pistas sobre cosas escondidas que aumenten el prontuario delincuencial del buscado. Maduro además suele hacer podcasts y programas, lo que nos llevaría a sospechar que está activo en las redes sociales. Habría que comprobarlo porque ahí seguro hay información. Y por último es amigo igualmente de un tal Hugo Chávez, que vive por la zona del Cuartel de la Montaña. Habría que vigilar bien la zona porque es probable que Maduro vaya a visitarle y es un buen momento para su captura. Mis 50 millones ganados pueden mandarlos a Gaza para que no se mueran más niños de hambre. Juan Carlos Monedero, dando información clave para que Donald Trump consiga su objetivo. Le ha puesto recompensa a la cabeza de Nicolás Maduro Moro, 50 millones de dólares el que sepa dónde está Maduro. Yo a ratos pienso que Donald Trump es estúpido. A ratos sí, a otros ratos también. 50 millones para capturar a Maduro. Ya sabe dónde está Maduro. Está en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Hello. En fin. Así está desplegado hoy el ejército en los Estados Unidos. Ahí detrás el Capitolio, el ejército en la capital de los Estados Unidos para combatir a los pobres, echarlos a los pobres, sacarlos fuera de la ciudad. ¿Les recuerda esto? Estamos retrocediendo no al siglo XX, a la década de los 90, a la época de la juntucha, la de megacoalición, no. Estamos retrocediendo más atrás, a la década previa a la revolución del 52, cuando solo podían votar los señoritos, hombres blancos, adinerados, letrados, no podían votar las mujeres, los pobres, los indígenas, los obreros, el voto calificado que se llamaba. La revolución del 52 aprobó el voto universal. Hemos retrocedido al 51, al 50, a la oscura década de los 40 en Bolivia, después de la guerra del Chaco. No. ¡Ay, caramba! Hemos retrocedido al siglo XIX, al siglo XVIII, cuando Bolivia todavía éramos colonia. No, hemos retrocedido más atrás todavía, más atrás. Hemos retrocedido, quieren hacernos retroceder a la Edad Media. Donald Trump, ¡ay, mi escoba, cuidado! Escobita, es la escobita, voladora, quiere salir. Hemos retrocedido a la Edad Media. ¿Por qué digo esto? Porque en la Edad Media las ciudades estaban amuralladas para impedir que entraran los salvajes, los bárbaros, para impedir que entrara la peste. Entonces amurallaban las ciudades. Y muchas ciudades medievales en Europa están todavía rodeadas de muros. ¡Ay, caramba! Muros medievales así enormes.
Entonces había que asaltar, los burgueses vivían dentro de esas ciudades, de esas urbes, allá por el 1200, 1300, 1400, la Edad Media, y el pueblo estaba fuera de las murallas. Estaban ahí en sus castillos, los señores feudales, les decían. Bueno, Donald Trump quiere hacernos retroceder a la Edad Media, quiere expulsar fuera, allende los muros, a los pobres. El ejército se despliega en Washington. Donald Trump anuncia que pondrá a la policía de la ciudad de Washington bajo control federal y que desplegará la Guardia Nacional en la capital. Según el presidente, las medidas son parte de un gran plan para ayudar a restablecer la ley y el orden, esto ante el aumento de la violencia. Además, Trump calificó la decisión como el día de la liberación de la capital. Al respecto, la Casa Blanca planea activar alrededor de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington para apoyar a la policía local. Asimismo, se declara la emergencia criminal en todo el Distrito de Columbia. Las medidas, según el mandatario, responden a la tasa de homicidios en este territorio, que es más alta, por ejemplo, que en Bogotá o en Ciudad de México. El presidente estadounidense afirmó que la capital de Estados Unidos ha sido tomada por las pandillas y criminales. En este sentido, prometió acabar con los campamentos de personas sin hogar e incluso imponer mano dura a los delincuentes. Por otra parte, advirtió que planea replicar estas acciones en otras ciudades como Nueva York y Chicago. El ejército, la Guardia Nacional, patrullando las calles de Washington para luchar contra los pobres, los delincuentes, las pandillas, para limpiar la ciudad, para imponer orden, paz y trabajo. ¿Les suena lo de orden, paz y trabajo? A nuestros más veteranos y veteranas oyentes, televidentes, seguro que les suena. Era el lema de la dictadura de Hugo Banzer Suárez entre el 71 y el 77. Orden, paz y trabajo. Lo mismo que dice Bukele en El Salvador. Lo mismo, igualingo, pariente, que dicen algunos candidatos. No voy a decir los nombres porque ya sabemos quiénes son. Orden, paz, trabajo, mano dura. ¡No! Voy a entrar al Chapare a detener al señor Morales Ayma. Orden, paz, trabajo, mano dura. Igualito que Donald Trump. ¿Pueden creer? Donald Trump ha dicho textual, y lo vamos a escuchar ahorita, ha dicho que los pobres tienen que irse de la capital de los Estados Unidos. No sé dónde tienen que irse. ¿A Marte? No, a Marte van los ricos en los cohetes de Elon Musk. Ahí van a ir los ricos. Que se lleven a Claure a Marte de Yapa. ¿Los pobres dónde van a ir? Ah, los van a deportar, que vuelvan a sus países. Países que hemos saqueado previamente, los gringos, digo. Primero te saquean un país, te lo expolian, te arrebatan los recursos naturales, te privatizan absolutamente todo. Eso provoca una ola migratoria que va del sur hacia el norte, y cuando esos ciudadanos, migrar es un derecho humano, llegan al norte global, llegan a Estados Unidos, llegan a Europa, entonces asciende la ultraderecha con discursos de odio y hay que echar a esos malditos extranjeros, violadores, narcos todos, que se vuelvan a sus países. Países que previamente han sido expoliados, saqueados, privatizados por esos señores y esos países. No es perverso este círculo. Dice Donald Trump que los pobres tienen que irse. Donald Trump exige a las personas sin hogar abandonar la capital y amenaza con aplicar medidas enérgicas contra quienes se nieguen. Dijo que ofrecerá alojamiento, pero lejos de la urbe. Prometió además rapidez en la represión de la delincuencia. La ciudad pasa por una crisis con miles de individuos sin techo. Las maravillosas ciudades de los Estados Unidos, con gente acampada ahí en carpas. ¿No era el país de las oportunidades? ¿No era el país donde tus sueños pueden lograrse y volverse realidad? Fentanilo, crisis de drogas, gente vagando por las calles
totalmente drogados con el fentanilo, gente sin hogar, gente que necesita 5, 6, 7 trabajos, que no alcanza la plata. ¿El país de las oportunidades Estados Unidos? Oportunidades para algunos, para los de siempre, para los de arriba. Es lo que nos vende Hollywood, lo que nos venden los pinches medios de comunicación de la derecha. Y Donald Trump con la excusa de la delincuencia, con la excusa del narcotráfico. Voy por Maduro porque es un narco. Voy por los mexicanos, voy a invadir los Estados Unidos mexicanos, el nombre oficial de México, porque de ahí vienen los narcos. Entonces catalogo a las bandas narcotraficantes, paréntesis, la DEA es el mayor cartel, paréntesis, nunca hemos visto ningún empresario norteamericano del narcotráfico preso, siempre son los latinos, siempre somos nosotros. ¿Y quién se mete la cocaína por la nariz? ¿Quién maneja el negocio del narcotráfico en Estados Unidos? No son latinos. Pero, ¿quién lava la plata del narcotráfico? ¿Qué bancos la lavan? ¿Qué grandes empresas oligopólicas la lavan? No, de eso no hablamos nunca. Vamos por los pobres. Entonces, el narcotráfico, esta lucha contra el narcotráfico, catalogar, denominar a México, a Venezuela, a Perú, a Bolivia, como países donde sale la cocaína y como son los narcos, son terroristas, los vamos a invadir, todo es un discurso. Es un discurso imperialista. El señor Donald Trump ha dicho que en Bogotá, que en México DF, Ciudad de México, que en Río, que en Brasilia, que en Sao Paulo hay narcos, hay violencia y les vamos a caer con nuestro ejército porque no podemos permitir que nos manden la droga a los Estados Unidos. Todo excusas, antes eran los comunistas, luego fueron los musulmanes, ahora son los narcos, todo excusas para inventarse un enemigo. Entonces, cuando te inventas un enemigo que viene de afuera, refuerzas el mensaje para los tuyos. Discursos de odio y de criminalización del otro. Es la receta común, habitual, que recorre a las ultraderechas en todo el mundo. Así reaccionaron en México Claudia, en Colombia Petro, en Brasil Lula, ante esta estigmatización del rey loco nazisionista Donald Trump. Las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la violencia en ciudades latinoamericanas provocan indignación regional. Desde la nación vecina, Claudia Sheinbaum rechazó estas críticas de su homólogo estadounidense, quien catalogó a la Ciudad de México como uno de los lugares más inseguros. La mandataria señaló que la tasa de homicidios en la capital mexicana el año pasado fue menor a la de Washington. Agregó que bajo su gestión, cuando ella fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, también disminuyeron los delitos graves. Por otra parte, Gustavo Petro defendió la capital colombiana. Afirmó que en Bogotá no muere un solo niño de hambre, un hecho que, según aseveró, la convierte en uno de los mejores lugares de la tierra. Ahora, las autoridades de Brasilia, a su vez, denuncian que las palabras de Trump no reflejan la realidad y contienen información equivocada. Indican que esto se debe a la ausencia de un diálogo entre Brasil y Estados Unidos. Y es que Trump hizo un comentario polémico durante el anuncio de un operativo federal, esto en la capital estadounidense, con el despliegue de la Guardia Nacional. Aseguró que esta medida puede ayudar a restaurar el orden ante los graves indicadores de violencia delictiva. Y mientras Donald Trump despliega el ejército en los Estados Unidos, ¿quién iba a pensar, no? Siempre habíamos sospechado que estos señores eran utilizados para invadir países, pero ahorita siempre pasa lo mismo, ¿eh? Siempre cuando se potencia un ejército no es para defendernos de potencias extranjeras, siempre ese ejército, esos militares, muchas veces, no siempre, muchas veces, se dan la vuelta y atacan a su propio pueblo. Eso está pasando
en los Estados Unidos. Donald Trump es bipolar, porque todas las medidas, toda esta guerra arancelaria contra China, contra Brasil, contra Rusia, contra Sudáfrica, contra los BRICS, lo único que está haciendo es potenciar ese mundo multipolar que estamos intentando construir desde el sur global. Trump bipolar, un día te jode, otro día no, otro día ataca a sus amigos, otro día ataca a sus enemigos. El Trump bipolar ayudando a la construcción de un mundo multipolar. Tenemos las imágenes. Cuanto más trata Donald Trump de hundir y quebrar los BRICS, más los fortalece. Sus recientes ataques contra dos de los miembros fundadores del bloque, Brasil e India, tienen tanta forma de boomerang que cuesta creer que en Washington no se hayan dado cuenta. Y es que más que ante una patanería por ignorancia, todo indica que estamos ante una patanería por desespero, que no es lo mismo, pero termina igual. Ahí les va. La Casa Blanca enfila sus aranceles contra Brasil y la India. Aunque Trump justifica sus medidas contra uno y otra en diferentes motivos, la razón principal y real es una y única: debilitar a los BRICS. El mandatario estadounidense inició su arancelazo anti-BRICS en el mes de julio con Brasil, citando como motivo lo que denominó caza de brujas contra Jair Bolsonaro, en referencia al proceso judicial que se celebra contra el expresidente brasilero por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. Además, Trump adujo otros dos motivos para la imposición de esa tarifa del 50%. Las multas que el segundo país más poblado de toda América ha puesto a algunas redes sociales estadounidenses y lo que calificó como una balanza comercial no recíproca entre ambas naciones. En efecto, la balanza comercial no es recíproca en ese caso, pero porque resulta que es favorable para Washington desde 2009. Y ya pueden intuir lo que esos detalles suelen importarle al presidente republicano. Tal vez para compensar la endeble argumentación de Washington a la hora de imponer esas tarifas contra Brasil, estas vienen acompañadas de innumerables asteriscos y excepciones en varios sectores y productos claves para la economía estadounidense que no se verán sometidos al arancelazo. Además, las exportaciones brasileras a Estados Unidos suponen aproximadamente el 2% del PIB brasilero, por lo que la economía nacional se verá afectada, pero no de manera drástica o definitiva. La mayoría de expertos financieros consideran que los consumidores estadounidenses de café sufrirán más el tarifazo de Trump que el sector exportador de Brasil en su conjunto. Encima, como respuesta a la medida de Trump, en lugar de amilanarse, Lula elevó el tono y, salvo un grupo de bolsonaristas radicales y sin miedo al ridículo, obtuvo apoyo hasta de sectores sociales y empresariales tradicionalmente poco lulistas. Así, apoyándose en un discurso radicalizado, patriótico y soberanista, el presidente brasilero incluso terminó sacando partido político, mientras su homólogo estadounidense terminaba exhibido como muñecote en llamas por las calles del Brasil. Excelente jugada la de Donald, ¿verdad que sí? Poco después de implementar sus medidas contra Brasil, en otro de sus habituales arrebatos arancelarios, el presidente estadounidense puso la mira en la India, doblando las tarifas del 25 al 50% contra el país más poblado del mundo. En este caso, la justificación trumpiana estaría en que Nueva Delhi compra petróleo ruso en grandes cantidades y, no contentos con eso, lo revenden, cosa que no hace solamente la India, sino decenas de países en todo el mundo, sea con petróleo u otros rubros, entre ellos la Unión Europea y el propio Estados Unidos. De hecho, este último comerció el año pasado con Rusia por valor de casi $3.000 millones, hecho que al parecer Trump ignora o finge ignorar, ya que cuando le comentaron ese dato en una comparecencia ante la prensa, solo atinó a balbucear que tenía que comprobar si era cierto o no. Spoiler: sí lo es. Similar al caso brasilero, desde la India respondieron que seguirán comerciando con Rusia, al igual que hace Raimundo y todo el mundo en el norte global, y hasta mostraron ciertas señales de que, en buena parte a raíz del tarifazo trumpiano,
ahora buscarán incrementar sus relaciones comerciales y de otros ámbitos con el Kremlin. Y es que precisamente el mayor problema para Trump no son las respuestas individuales de cada miembro de los BRICS por separado, sino sus posibles y previsibles respuestas conjuntas. Por ejemplo, a raíz del golpe arancelario de Estados Unidos en su contra, de inmediato Brasil e India acordaron elevar su asociación estratégica a nuevas alturas. El café brasilero que no encuentre su sitio en Estados Unidos por los aranceles será más que bienvenido en el mercado chino, al que Brasil ya vende el 28% de sus exportaciones totales, porcentaje que, gracias a Trump, sin duda se elevará todavía más en el corto plazo, fortaleciendo el mercado interno de los BRICS. El presidente brasilero además anunció que daría inicio a conversaciones con sus pares indio y chino de cara a diseñar una terapia conjunta para contrarrestar los efectos de la arancelitis aguda trumpiana contra los miembros del grupo. Por si fuera poco, Lula da Silva además está insistiendo en cada oportunidad que se le presenta, con mayor énfasis tras los tarifazos de la Casa Blanca, en la necesidad de que los BRICS encuentren una manera de crear una divisa común para el comercio entre los miembros del grupo, en un claro desafío al dólar. Justamente la peor pesadilla del presidente estadounidense, que ha amenazado al grupo una y otra vez con destruirlos si tratan de desafiar el dominio mundial de la divisa estadounidense. En un arrebato de sinceridad entre amenazas veladas y no tan veladas a los BRICS, a principios de julio, Donald Trump declaró que Washington no puede permitirse que su moneda pierda su estatus como divisa de comercio y reserva global, ya que el golpe para Estados Unidos sería, y cito textualmente, como perder una guerra mundial y no volvería a ser el mismo país. Pocos presidentes estadounidenses han sido tan crudamente francos a la hora de confesar, así sea porque se les chispoteó, que el poder de Estados Unidos no se basa en que el resto del mundo elija el dólar, sino en que sus sucesivos gobiernos los fuerza a que no renuncien a él. De ahí el comportamiento tipo matón de patio de escuela de Trump. Por su miedo a enfrentar directamente a China y Rusia, los dos pesos más pesados de los BRICS, trata de golpear al grupo arancelando con fuerza a lo que considera sus flancos menores, para crear divisiones internas entre los miembros con su tradicional estrategia de la zanahoria y el garrote. Lo que ocurre es que en años recientes, países que eran fáciles de manipular por Washington ya no se dejan con la misma facilidad, y la Casa Blanca se ve atrapada en una situación incómoda, porque si deja tranquilos a los BRICS, estos avanzarán. Y si trata de ponerles obstáculos, estos avanzarán de todas formas. Una situación de perder-perder a la que los sucesivos gobiernos estadounidenses no están nada habituados, pero a la que, visto lo visto, no les queda más remedio que ir acostumbrándose. Al final eso había sido Donald Trump, ¿no? Como dicen los gringos, se hacen así. Un loser. No. Un loser. Un perdedor, acostumbrados al win-win, win-win. Todos ganamos con los gringos. Al final la decadencia del imperio norteamericano, capitaneada por un loser que está perdiendo la batalla con China. Aquí vemos una de las muchas manifestaciones por el mundo. Together against Trump. Juntos todos contra Trump. Gracias a Mirko Casales, siempre con sus videos tan didácticos, tan lindo lo explica Mirko. Gracias a RT nos vamos a escuchar a otro colaborador habitual de la República Salvaje de Contextalandia desde los Estados Unidos mexicanos. ¡Viva México, cabrones! Diego Rusarín está en la casa. Nos va a hacer una comparación ahora, mientras los Estados Unidos, el rey loco Donald Trump, se pelea con el mundo, con amigos, enemigos, con todingos. Mientras pasa eso, los chinos, calladitos. Calladitos he dicho. Los chinos, calladitos.
Ahí está bien, cric, cric, cric. Ahí está bien. Los chinos calladitos siguen avanzando y avanzando. Desde México, Rusarín nos explica esta vaina de gringos versus chinos, la China versus USA. ¿Sabías que un grupo de chilenos protesta frente a la Embajada de Israel en Santiago todos los días? ¡Relación con Israel! Estamos cumpliendo la tarea que deberían cumplir los estados. Así es que nos hemos convocado en este lugar para estar todo el tiempo que sea necesario. Su objetivo, denunciar la catastrófica hambruna en Gaza causada por el bloqueo israelí, exigir la entrada inmediata de ayuda humanitaria al territorio. Señal del apocalipsis, los creadores de contenido masivo, como MrBeast en este caso, que acaba de anunciar que quiere replicar los Juegos del Hambre y el ganador se llevaría $1 millón, a los cuales yo agregué sonidos de guillotina. Porque cuando el creador de contenido más importante del mundo quiere replicar una película cuyo mensaje claramente habla de los excesos del capitalismo, algo está mal. Aquí la neta, yo digo, ¿dónde está el Partido Comunista Chino con su censura de redes sociales? ¿Ustedes se acuerdan de Jack Ma? Seguramente sí, ¿verdad? Del güey de Alibaba, que era un vato mega millonario en China, y de repente el güey se empezó a meter contra el gobierno del Partido Comunista Chino, y el gobierno comunista chino le dijo, oye güey, te voy a reeducar, porque se me hace que no estás entendiendo tu papel dentro de una sociedad de 1.400 millones de personas en un imperio que tiene 5.000 años de historia. Entonces lo reeducaron, y ahora Jack Ma se dedica a la creación de salmones orgánicos de manera sustentable, y pasea por bicicleta por su ciudad de China muy feliz. Entonces lo que pasaría con una persona como MrBeast, gracias a la gloriosa censura de gente que no sabe lo que está haciendo y el daño que hace el contenido que crea. En otro evento de la distopia extrondosa de la caída del imperio americano, el imperio en decadencia, el CEO de Apple fue a presentarle a Trump una barra de oro de 24 quilates con el logo de Apple. Vean qué bonito. Llega el CEO de Apple y le presenta al presidente de Estados Unidos una barra de oro con el logo de Apple. Y a cambio de eso, el gobierno de Estados Unidos le da $600 billones de inversión para que puedan seguir compitiendo en la guerra comercial. Y aquí voy a tener que citar al inútil de Chicharito. Interesante, ¿no? Así, en esa tendencia de las cosas van muy bien en Estados Unidos, un joven influencer americano, gringo, vino a dar consejos sobre cómo ahorrar dinero cambiando un poquito tus hábitos de alimentación. Vamos a ver. Eating dog food lately to save money, and I'm going to show you some of my favorites. The duck one is a good one. Lamb is even better. This one basically is like human food. I don't mind eating it. The canned stuff isn't as good, but it's a little bit cheaper, so it'll do. But this is the real winner right here. Prepared meals. It's literally a whole meal in one. Eating dog food instead of human food has helped me save money, and I feel better and my skin is glowing. Increíble. El sueño americano cada vez más real. Tú que estás tratando de vivir el sueño americano y te creíste las bobadas liberales que escuchaste en redes sociales y te fuiste a Estados Unidos, lo siento mucho por ti. Para empezar, ahora tengas una alternativa. Puedes comer comida de perro para sobrevivir, lo cual pues seguramente va de la mano con la dignidad de las ideas que defienden. Para lo cual ahora existen creadores de contenido miserables que crean contenido para otros soñadores miserables, en donde dicen que la comida de la mascota aspiracional del capitalista es mejor que la comida del proletario. Gente en los Estados Unidos comiendo latas para perros y gatos. Eso es el sueño americano de este señor. Se nos colaba, y la vamos a ver después, dentro de un ratito, en lo poco que nos queda, se nos colaba una concentración en Santiago de Chile frente a la embajada sionista de Israel. Ahorita la vamos a ver, se nos colaba antes del reporte de Rusarín sobre Estados Unidos, China y el sueño americano. Hay gente, lo acaban de ver. Caray. Al cuatecito, que la comida de gato más o menos, pero que la de perro está más rica, y imagínense a lo que hemos llegado. ¡No! Hacia eso nos llevan, hacia esa edad media. Limpiar a los pobres. Y que los pobres coman la misma comida que el perro, la misma que el gato. Hacia eso vamos. Esa es la limpieza que propone la ultraderecha. La limpieza en Palestina, como veíamos ayer, necesita el asesinato de los periodistas. Así están haciendo
Este es un capítulo extra a lo de ayer. Así verifican, así identifican los sionistas a los periodistas. Primero averiguan qué periodista está informando desde la Franja de Gaza. Averiguan su nombre y después construyen un currículum artificial, se inventan vainas para decir luego cuando lo asesinan, era un terrorista. Aquí tenemos las pruebas. Así opera el sionismo. Aliados de este señor. آنس الشريف ناشط في الجناح العسكري لحماس قد تحاول تقديم نفسك كصحفية تألم لأوجاع أهل غزة لكن الآن الجنيبة يعلم أنك مساوي الانتماء والوظيفة. La verdad es que Anas el-Sharif, Mohammed Qarega y otros 236 no eran más que periodistas en la Franja de Gaza. Esto es lo que la ocupación intenta distorsionar y ocultar. La propaganda israelí se basa en dos técnicas: o incitar contra una persona concreta e intentar vincularla con una imagen de actividad política o militar, o justificar después de ejecutar asesinatos sistemáticos para evadir responsabilidades. Justo después del 7 de octubre, una célula de división de inteligencia del ejército israelí se especializó en buscar a cada periodista o figura destacada en Gaza y trabajar para construir una relación directa entre él y cualquiera de las facciones de la resistencia. توافد الأطفال إلى مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية في ظل استمرار المجاعة. Es una clara intención de eliminar cualquier intento palestino de revelar lo que Israel está haciendo en Gaza: matar, desplazar y privar de comida a la población. Según la descripción del ejército israelí sobre sus colegas en Gaza, se entiende que Anas no fue el primero y parece que no será el último. En esta representación, Anas el-Sharif es descrito como combatiente de Hamas, Hamza al-Dahdouh como combatiente de la Yihad Islámica e Ismail al-Ghul como comandante militar. Pero es una representación que no convenció ni a uno de los periodistas de investigación más famosos de Israel. Owal Abraham lo dijo en sus redes sociales: el periodista que no cuestione las declaraciones del portavoz del ejército en esta etapa, después de incontables mentiras, traiciona su profesión. ¿Por qué lo mataron ahora, en vísperas del plan para tomar el control de Gaza? La respuesta es clara. Estas funciones que organizan los portavoces políticos y militares en Israel incluyen a toda voz que llegue al mundo, no solo en la prensa. ¿Qué se puede decir entonces del icónico médico Hussam Abu Safiya, que fue arrestado mientras llevaba su bata blanca? ¿Qué se dijo del doctor Mohammed Abu Salmiya y de su tortura antes de reconocer que liberarlo fue un error? ¿O del médico Adnan al-Bursh, que fue torturado en prisión hasta morir? La lista es larga: médicos, ingenieros, periodistas, escritores, estudiantes. Una lista larga de recién nacidos, niños, mujeres y ancianos. Una lista que supera 60.000 personas inocentes. Israel no puede justificar la muerte de todos ellos. Terrible, ¿no? Terrible, criminal y perverso el modo de identificación. Mucho con inteligencia artificial, mucho con reconocimiento facial, mucho con todos los datos que estúpidamente todos colaboramos poniendo en las redes sociales. De ahí sacan muchos datos, porque esas redes sociales, plataformas, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el YouTube, donde todos regalamos nuestros contenidos, con eso se hace negocio, pero también te espían y te controlan. Y luego te arman todo un prontuario. Estos señores y los sionistas. Ante esto, el pueblo se levanta. Nos vamos a Santiago de Chile primero, Lelele, y después a Baires, a Buenos Aires, porque en las dos ciudades capitales de Argentina y de Chile se están produciendo marchas, concentraciones contra los sionistas. Primero nos vamos a lo que hemos visto hace un ratito, pero ahora lo vamos a ver mejor. Chilenos se concentran todos los días frente a Nosotros no podemos, no tenemos relaciones diplomáticas con el Estado terrorista de Israel. Chilenos se concentran frente a la embajada sionista en Santiago de Chile. Bravo por estos compañeros hermanos. ¿Sabías que un grupo de chilenos protesta frente a la embajada de Israel en Santiago todos los días? ¡Relación con Israel! Estamos cumpliendo la tarea que deberían cumplir los estados. Así es que nos hemos convocado en este lugar para estar todo el tiempo que sea necesario. Su objetivo: denunciar la catastrófica hambruna en Gaza causada por el bloqueo israelí, exigir la entrada inmediata de ayuda humanitaria al territorio palestino
y un fin al genocidio. Vamos a estar todos los días desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en una cadena sin dejar de manifestarnos fuera de la Embajada de Israel. Ya no basta con las opiniones, las declaraciones que hacen muchos gobiernos, hay que hacer acciones concretas, hay que tomar sanciones más duras con Israel. Porque de lo contrario veremos en el 2025 a 2 millones de personas de hambre de manera deliberada. Más de un centenar de palestinos en Gaza, en su mayoría niños, han muerto de inanición. Organismos internacionales advierten que Gaza alcanzó la fase 5 de hambruna, la más grave de desnutrición, con más de 2 millones de personas en riesgo vital. Mucha más gente tome conciencia de lo grave de esta situación. Consideramos que es el momento de tomar acciones más decisivas, particularmente el embargo integral de armas a Israel. Hasta ahora, Israel no ha enfrentado consecuencias internacionales reales frente a las múltiples acusaciones de que está cometiendo crímenes de guerra en Gaza, y la ayuda humanitaria sigue estancada en la frontera con Egipto. Estamos siendo los anticuerpos de las sociedades sanas para preservar el respeto por la vida, el respeto por la justicia. ¡A cerrar la embajada criminal! A cerrar esa embajada criminal, a romper relaciones con Israel. Ojalá a los próximos gobernantes acá en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia no se les ocurra reanudar relaciones con el Estado terrorista infanticida. En Buenos Aires también han marchado, esto no lo ves en otras cadenas de televisión acá en Bolivia, solo lo ves en Aviala Televisión y en Contextos Salvajes. Es la enorme movilización que no vas a ver en los grandes medios. Argentina sale a las calles para decir basta al genocidio. Los grandes medios y los partidos tradicionales no lo están mostrando porque están aliados con el sionismo, igual que Javier Milei, que es amigo, el único amigo que le queda a Netanyahu en todo el mundo junto con Donald Trump. Ese es el proyecto de la extrema derecha que habla de la libertad, pero está cometiendo un genocidio en Gaza. Y así se está empezando a romper el cerco mediático. Estamos saliendo en las calles de todo el país. Apoyanos, difundí, ayudá a compartirnos, salgamos a las calles, organicémonos en todos los lugares de trabajo y de estudio. No podemos ser la generación que dejó pasar un genocidio. ¡Viva Palestina! ¡Abajo el genocidio! Palestina vencerá, yo también ya me estoy recogiendo, creo que lo estoy dejando todo limpito, a ver, carrito, chun, listo, el carrito. Bueno, conmigo será hasta mañana. Este ha sido un capítulo especial de Dile No, solo dile no, simplemente dile no al señor Donald Trump, el rey loco. Mañana volvemos con un capítulo especial de Contextos Salvajes dedicado al natalicio. Hoy hubiera cumplido, en realidad hoy cumple años. ¡Qué lindo! Fidel Castro, 99. Mañana especial Fidel Castro acá en Contextos Salvajes, donde si no, en Aviala Televisión.